Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos al programa de entrenamiento enfocado en el Newport E360. Es un ventilador mecánico que es un equipo muy usado en clínicas y hospitales para pacientes neonatales, pediátricos y adultos. Lo que pretendemos es mostrarles todas sus características para que nuestros futuros colegas o los colegas que estén interesados en aprender en equipos específicos sean de gran utilidad. Es importante resaltar que la información aquí mostrada no pretende reemplazar el manual de usuario, sino todo lo contrario. Queremos que por medio de este programa de entrenamiento se dé a mostrar todas las características, las instrucciones, las recomendaciones que fábrica recomienda al momento de usar este equipo. El Newport E360 es un ventilador mecánico que gracias a sus características lo hacen muy versátil, ya que cuenta con doble sistema servocontrolado para el suministro de gases, al igual que su calefacción y exhalación. Cuenta con un sensor de flujo reutilizable, un sensor sumamente delicado al momento de calibrarlo. Cuenta también con una batería de respaldo de 60 minutos aproximadamente. En el panel trasero del compresor tenemos algunas conexiones incorporadas que ayudan a que el equipo tenga características útiles como su conexión de VGA, su alarma remota que sirve para, en caso tal de que el paciente tenga acompañante, sirva como un llamado a emergencia, un llamado a los enfermeros o al terapista. Tiene conexiones RS232, tiene un puerto COM, un puerto USB y una batería externa, que más adelante vamos a ver todas las conexiones del panel trasero. Al igual, lo que lo hace versátil es que permite la adaptación de cualquier monitor que tenga un cable de conexión VGA para que se visualice los parámetros ventilatorios en dicha pantalla. No necesariamente tiene que ser una pantalla táctil, pero que el equipo permite adaptar estos tipos de pantallas. Y por último, pues su coche aerodinámico, que lo hace muy útil en el momento de transportarlo en un ambiente hospitalario. El Newport E360 cuenta con 4 versiones. Según la literatura, sus 4 versiones, que por sus siglas S, P, E y T, significaron E360 Simple, E360 Pro, E360 Estándar y el E360 Total. Aquí lo que podemos observar es que no todos los equipos no cuentan con la mayoría de aplicaciones de software que el equipo contiene. Desde la maniobra presión-volumen, las 3 formas de onda en pantalla, la pantalla emergente de relación inspiración y exhalación, solo lo cumple la última versión del Newport E360T. Las otras características, como lo es la compensación automática de fugas y su activación de flujo, todas las 4 versiones lo contienen, y la única aplicación que
este equipo no incluyó en la versión simple fueron la configuración rápida, que es el ajuste de los parámetros ventilatorios en el panel de control, la subida automática a la pendiente, que es una aplicación cuando se está ventilando al paciente, el ciclo flexible, es una aplicación que automáticamente suple al paciente para cumplir el umbral respiratorio, el control de presión objetivo de volumen y la alarma de la válvula de exhalación abierta. Otras de las características que se incluyeron en los 4 modelos de este equipo Newport E360 fue la versatilidad de incluir pantallas externas táctiles o no táctiles, las cuales solo el modelo Newport E360 Total incluyó su interfaz gráfica táctil y además de ello un puerto COM en la parte posterior del equipo. Resaltar que los modelos simple, pro y estándar no es posible actualizarlo para incluir las características del Newport E360 Total. Las aplicaciones clínicas del Newport E360 básicamente lo hace un equipo invasivo y a la vez no invasivo. Quiere decir que se le suministra oxígeno al paciente por medio de una máscara. El equipo, como mencioné, es para pacientes neonatos, pediátricos y adultos. Puede ser usado en cuidados intensivos y básicos y puede ser útil para transporte intrahospitalario, como podemos ver, gracias al módulo portátil que se adapta a cualquier ambiente hospitalario. Aquí podemos ver los diferentes tipos de montaje del equipo con su carro de transporte y su módulo de compresor. Aquí podemos ver el equipo completo con su pantalla opcional y pues simplemente se puede usar el módulo del compresor en cualquier superficie. Para la instalación del equipo, algunos proveedores entregan el carro de transporte con su soporte del humidificador, que es una placa que se debe instalar en la barra central del carro de transporte para luego anclar nuestro humidificador. Tenemos el carro de transporte, tenemos el compresor, la pantalla externa y nuestro brazo que sujeta el circuito paciente. Entonces siempre se debe empezar de abajo hacia arriba. Como les decía, algunos proveedores ya entregan el carro de transporte listo. Lo único que tenemos que hacer es instalar el módulo del compresor e instalar los tornillos que entregan para luego sujetar el compresor y posterior a ello instalar la pantalla externa. Ya por último, hay algunos proveedores que entregan este tipo de soporte para luego instalar nuestro brazo que va a sujetar nuestro circuito paciente. Como les mencioné, el módulo del compresor tiene un brazo, lo cual sirve para instalar el soporte en donde se van a colocar los circuitos pacientes, que es este. Básicamente se ajusta hacia la derecha y luego se instala el brazo completo, que lo que pretendemos es llegar hasta acá para instalar los circuitos paciente. Para la instalación del monitor externo del equipo
básicamente tenemos que usar un soporte tipo brazo que se debe ajustar los tornillos donde se indica la flecha y luego ajustar la pantalla del monitor, que son 4 tornillos, al soporte tipo brazo. Como podemos ver, aquí están los dos puertos VGA y puerto COM, que es para adaptar nuestra pantalla táctil en la parte trasera del módulo de compresor. Algunos de los accesorios que cuenta el Newport E360 básicamente son el display, el nebulizador ultrasónico AeroNeb. Este nebulizador es portátil, el cual se usa para proporcionar medicamentos suscritos del médico para suministrar al paciente neonato que se está ventilando. Tenemos también el suministro de energía, el portacilindros, el humidificador para vaporizar las vías aéreas y el calentador del filtro de exhalación que va conectado al circuito paciente. Y por último, el cable externo. Las conexiones incorporadas que incluye el Newport E360 en la parte trasera del compresor son las siguientes. Está la conexión de oxígeno medicinal, recuerden la manguera verde, la conexión de aire medicinal, manguera amarilla, la conexión de la alarma remota que se hizo para que el acompañante del paciente ventilado pueda usarla como llamado de enfermería o al terapista. El altavoz de las alarmas, que es un buzzer, el silenciador de alarma externa, que prácticamente silencia todas las alarmas de manera manual, el interruptor, el switch, conexión RS232, conexión VGA para las pantallas externas, conexión USB para almacenar datos, el ventilador de enfriamiento que se debe mantener limpio para evitar filtración, la toma de tierra equipotencial, evitar descargas de corriente, el suministro de corriente alterna de 110 a 220 voltios AC, y encima de este conector está la caja de fusibles. Y por último, la conexión de la batería externa. Sobre los circuitos pacientes que se usan en el Newport E360, tenemos 3 tipos de circuitos. Cada uno se adapta según el uso que le dé el terapista. Tenemos el circuito respiratorio no calentado con intercambiador de temperatura y humedad, HME por sus siglas en inglés. Tenemos también el circuito respiratorio no calentado con humidificador. Y por último tenemos el circuito respiratorio con alambre caliente y con humidificador, que vamos a ver uno a uno. El primer circuito respiratorio es el no calentado con intercambiadores de calor y humedad, que es una conexión para pacientes adultos. Usualmente son conexiones de mangueras corrugadas transparentes desechables, lo cual quiere decir que es de un solo uso, porque existen circuitos pacientes que se pueden esterilizar, que más adelante vamos a verlos. Para poder ventilar un paciente adulto se deben conectar varias partes del circuito. La primera de ellas es una boquilla al paciente
que luego ella va conectada a una válvula Y, que aquí vemos son dos entradas. La primera va conectada al filtro de la válvula exhalatoria, que son estos filtros azules que van conectados a cada válvula, la exhalatoria, la inspiratoria, que estas válvulas pues ya están incorporadas al respirador. Luego de ello está la válvula inspiratoria con su filtro azul. Es importante recordar que estos filtros se pueden esterilizar. Luego de ya conectar estos filtros, se conecta la manguera a la salida del filtro expiratorio y va conectada a la boquilla del paciente, a la otra conexión de la válvula tipo Y. Entonces aquí ya es un circuito básico que se debe tener en cuenta para poder ventilar un paciente adulto. La segunda conexión de paciente es la conexión tipo pediátrico neonatal, que se requiere usar un humidificador para poder vaporizar las mangueras corrugadas y ventilar al paciente con humedad. Entonces, como les decía inicialmente, son varias conexiones para poder ventilar a nuestro paciente. Es lo mismo, se conecta la boquilla al paciente tipo Y y luego las mangueras que van conectadas a las válvulas exhalatorias. Lo único diferente aquí es que hay que conectar la salida de la válvula expiratoria a la entrada del humidificador y luego otra manguera que conecte la salida del humidificador con la entrada a la boquilla del paciente. Para configurar el humidificador pues solamente son 3 botones, que el primero de acá es para poder ajustar la temperatura. Él tiene un interruptor en la parte de atrás para prenderlo, y que gracias a este botón se puede ajustar la temperatura. Al oprimirlo durante 5 segundos el display muestra la temperatura de una manera intermitente para luego subir o bajar la temperatura que se desea proporcionar a las vías del circuito paciente. Básicamente este es el segundo circuito que es usado en pacientes pediátricos normalmente. Según terapistas, usan humedad para pacientes no mayores de 5 años. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El tercer circuito paciente es una configuración para pacientes neonatales o pediátricos, que se usa un alambre que proporciona calefacción a las mangueras. Como pueden ver, las conexiones son las mismas. La única diferencia es que el humidificador tiene sensor de flujo y de temperatura. Entonces el sensor de flujo es un cálculo que le proporciona al ventilador para mirar el flujo, y la temperatura obviamente es para calcular los grados Celsius que le está proporcionando a la vía inspiratoria. Entonces en las conexiones de estos alambres siempre se debe tener en cuenta que es a la salida del humidificador, para que se calcule la temperatura y el flujo. Aquí tenemos la conexión tipo adulto con sus dos filtros exhalatorio e inspiratorio y con su circuito desechable. Como les decía, estas pequeñas cápsulas eran usadas anteriormente, pero ahora ya vienen circuitos sin esas cápsulas. El segundo circuito es el pediátrico, que normalmente se usan circuitos que se pueden esterilizar
y al igual se usan estos filtros antibacterianos en la vía exhalatoria con su humidificador. Y por último está el neonatal con sus circuitos azul y blanco que se identifica por el paciente y con su filtro antibacteriano. La diferencia es que ya aquí se está usando los sensores de flujo y temperatura, como lo pueden ver acá, el amarillo y el azul, que va conectado a la boquilla y a la salida del humidificador. Al mirar en detalle la válvula exhalatoria e inspiratoria del equipo en la parte superior, encontramos que al quitar los dos tornillos en la válvula expiratoria, como lo indica la flecha, encontramos la celda de oxígeno, que es un sensor, y al lado izquierdo encontramos el sensor de flujo, que va conectado a la válvula exhalatoria del equipo. Como les decía inicialmente sobre los filtros, cada paciente tiene una conexión de circuito paciente diferente. Aquí podemos ver los dos filtros para la válvula exhalatoria e inspiratoria. Tenemos el humidificador, que como les mencioné dan un soporte para poder instalar y anclarlos. Aquí tenemos los dos soportes en paralelo para el humidificador y el filtro antibacteriano, que aquí pues la válvula exhalatoria no cuenta con el filtro azul como en un paciente adulto. Entonces básicamente estas son las dos conexiones, uno para paciente adulto, otro para paciente pediátrico, y el paciente neonatal pues básicamente lo mismo que el paciente pediátrico, pero inyectando una dosis de calefacción a las vías. El suministro de gases medicinales para el Newport E360 cumple con un mínimo y un máximo. Según fábrica recomienda que el mínimo de presión para que el equipo funcione debe ser de 30 psi. Normalmente en las clínicas la presión que llegan a los servicios están entre los 70 y 80 psi. Así que este equipo pues suple cualquier urgencia. En la parte trasera del equipo están las trampas de agua, las cuales incorporan un tipo de drenaje manual del flujo o drenaje automático. ¿Qué quiere decir esto? Es un drenado de la condensación de los gases medicinales que son filtrados por dicha trampa de agua. Aquí en la parte izquierda podemos ver la pequeña bolsa conectada a la trampa de agua en la conexión de aire medicinal. Ok, ¿cómo se enciende el Newport E360? En la parte trasera tenemos, en la parte superior derecha del compresor, encontramos el interruptor para encender el módulo del compresor. Aquí contamos con una pantalla que se enciende en sus bordes, y si vamos a usar un humidificador y un filtro antibacteriano, pues son dispositivos externos que cada uno debe tener un suministro eléctrico. Es importante
al momento de verificar el humidificador que el nivel del agua pues esté en el umbral que indica la cápsula. Algunos de los indicadores que presenta el Newport E360 en su panel central, que es esta plataforma en donde nos muestra varias indicaciones. Como podemos ver, aquí está el silenciador de alarmas o el de succión, la barra de presiones, la parte de opciones de la pantalla, los modos ventilatorios, el no invasivo, que más adelante lo vamos a ver, y los parámetros ventilatorios que usualmente o que se usan durante la ventilación del paciente. Entonces, algunos parámetros del equipo pues está cuando el equipo se está cargando directamente a una fuente de energía, cuando se está usando la batería interna del equipo nos va a indicar un LED amarillo, y ya cuando el LED rojo alumbra es cuando el equipo presenta una alarma, ya sea fugas o que el paciente presenta alguna molestia durante su ventilación. Aquí podemos ver el indicador de barras, que es esta opción que tiene el panel del equipo, en donde nos muestra toda la parte de presión y volumen. La barra indica solamente presión, la gráfica amarilla es la representación de la presión que se está ejerciendo, y la gráfica verde es la típica curva de oxigenación. El equipo también presenta como indicador este tipo de alarma en la parte superior del equipo, que es de color amarillo y rojo, en caso tal de que el paciente presente alguna molestia. Bueno, ya para empezar con la programación del equipo, básicamente hay que tener en cuenta que se debe programar todos esos parámetros 30 minutos antes, que es lo recomendable, pero que previo a la ventilación se debe ajustar pues todos los condiciones de paciente, los parámetros técnicos, realizar las verificaciones previas de los sensores, que el sensor de oxígeno, la celda de oxígeno y el sensor de flujo, que más adelante lo vamos a ver. Seleccionar el modo ventilatorio también, que más adelante también lo vamos a ver, y ya teniendo esto claro pues ya se puede ventilar el paciente. Aquí lo que se pretende llevar a cabo es el chequeo del circuito. Se recomienda que el equipo esté conectado a un suministro de aire, que el nivel del agua del humidificador se encuentre en el umbral que indica la cápsula del humidificador para llevar a cabo el procedimiento. Lo que se recomienda es que con la mano se tape la vía que ha conectado al paciente para poder llevar a cabo el chequeo, como lo podemos ver, y así evitar un tipo de fuga. Normalmente pues se hace de esta manera, o se puede meter el dedo a la boquilla con el guante para evitar algún inconveniente. Las ventajas de este chequeo de circuito, pues se mira algún tipo de fuga en todo el sistema, se realiza la verificación de los sensores de flujo de exhalación y se mira pues la parte de complianza y resistencia del circuito, a ver si el circuito paciente es apto para ventilar. Entonces aquí el chequeo del circuito pues nos indica que ya fue efectuado. Si el circuito chequeo falla, pues se debe recomendar que se pudo haber provocado que la fuente de aire medicinal se encontrara comprimida,
o que las conexiones de circuito no hayan sido las indicadas, que los filtros no hayan sido bien conectados. También puede ser una causa que el circuito tenga algún problema de fugas. La trampa agua también se debe verificar que no tenga ninguna fuga y que la válvula exhalatoria esté bien conectada. Luego de verificar los otros parámetros, también se debe calibrar la celda de oxígeno. Se recomienda que se haga antes de la ventilación y que el equipo esté con un suministro de oxígeno medicinal al 100%. Para realizar la calibración, tenemos aquí el panel central del compresor, nuestra pantalla táctil incorporada. Le vamos a dar clic en sensores y vamos a seleccionar la opción de sensor de O2. Cuando se calibre este tipo de sensor y no pasa el testeo, usualmente se verifica la conexión del sensor, que para la desconexión se debe hacer de manera recta, no se debe girar la celda ya que puede provocar su daño, y volverlo a conectar. En caso tal de que se vuelva a repetir el testeo y falle, pues se debe cambiar la famosa celda de oxígeno, que aquí pues nos indica la manera en cómo se debe realizar. Recuerden que para verificar todo el historial de testeo, fecha y hora es en el historial de eventos del equipo, que más adelante les digo cómo ingresar. Aquí nos indica que el sensor ya fue calibrado. Otro sensor que se debe calibrar es el sensor de flujo, en donde vamos a regresarnos a la opción de sensores y elegir sensor de flujo, donde nos va a dar la opción de calibrar. Aquí el sensor al parecer ya fue calibrado, pero hay excepciones en donde nos indica que también debemos verificar las conexiones, y al igual que la celda de oxígeno no se debe girar, sino que se debe ajustar de manera recta. Tener cuidado con este sensor, que es sumamente delicado. Una vez se calibre, se ajuste el sensor, podemos volver a calibrarlo nuevamente. Bueno, aquí ya tenemos el panel frontal del equipo, en donde encontramos todos los indicadores, todas las opciones del panel, y que vamos a ver poco a poco los diferentes usos de este panel. Aquí tenemos los parámetros ventilatorios, los modos ventilatorios, y aquí nos indica que el equipo ya está apto para ventilar. Una vez el terapista haya determinado qué modo ventilatorio, se elige los valores. Simplemente para cambiar los valores se da clic en el parámetro y se ajusta con esta perilla según su necesidad, y luego se da aceptar. Esta opción es para pausar durante 30 segundos la alarma, o también se puede hacer la conexión total de la ventilación oprimiéndolo durante 5 segundos. Aquí ya nos cancela la ventilación, la cual pues es una opción muy útil al momento de parar el proceso. Otra de las funciones que cumple el Newport E360 es el modo no invasivo, que se usa
en caso tal de que el equipo tenga una fuga y se esté ventilando el paciente. Entonces se activa el modo no invasivo colocando una pequeña mascarilla sobre el paciente. Aquí nos da la opción de activar el modo no invasivo, en donde el terapista puede ventilar al paciente de modo manual, y activar también, si desea, una ventilación de oxígeno durante cada 3 minutos, pero se recomienda que el terapista ventile al paciente manualmente, como si fuera un embudo. Aquí queremos mostrar la interfaz gráfica que tiene el equipo implementado en su módulo de compresor, donde es una pantalla incorporada táctil y nos muestran varios ajustes como parámetros ventilatorios, ajustes avanzados de ventilación, las alarmas, la configuración de paciente, las calibraciones que vimos anteriormente de los sensores y toda la información numérica y gráfica que se realizó con el paciente. Aquí en la interfaz gráfica podemos ver las 4 opciones de parámetros que se pueden ajustar, que son las alarmas, la pantalla principal, funciones extendidas y calibraciones y herramientas. Entonces aquí en la primera opción está la configuración de alarmas que el terapista debe tener en cuenta al momento de ventilar, donde podrá elegir el historial, el sonido de alarmas, el volumen, los tonos, y pues ya debe guardar la configuración de alarmas. Luego de ello está la pantalla principal, donde está la parte gráfica de la ventilación, donde nos muestra las gráficas, las ondas de la presión, del volumen, del flujo. También da la opción de tener hasta triple reproducción de ondas. En este caso aquí está en tiempo real las gráficas de presión y flujo, presión y volumen, y al mismo tiempo las 3 variables: presión, volumen, flujo. Este equipo tiene una ventana emergente que se llama relación inspiratoria y exhalatoria, que se calcula en tiempo real ajustando la frecuencia respiratoria, frecuencia expiratoria y flujo. Y por último el volumen tidal, en donde nos indica que el paciente tiene una relación correcta en estas 2 variables. Recuerden que esta aplicación solo la tiene el Newport E360 Total. También tenemos los bucles, las gráficas de relación flujo-volumen, de relación volumen-presión, los dúos. También tenemos las tendencias, que son algunas gráficas que les proporciona a los terapistas sobre el volumen tidal, el volumen minuto expiratorio, la frecuencia total respiratoria y el porcentaje de variancia del volumen tidal. Esos son ya parámetros que les proporciona información útil al terapista respiratorio. También se puede observar los picos de presión, la presión principal, la presión base y el índice de respiración rápida y superficial en relación al tiempo. Entonces, gracias a este equipo, pues podemos observar que cumple gráficamente con variables importantes. También el equipo nos regala información numérica de todas las variables que se está usando durante la ventilación. Algunos de los modelos pues no están disponibles esta opción. Y la opción de congelar
es para tener en cuenta qué gráfica se requiere congelar y guardar para que el terapista y el médico las analicen. La tercera opción son las funciones, donde normalmente el biomédico puede configurar el equipo a nivel de software que nos puede ayudar al momento de que el equipo se desconfigure con su hora, minuto, fecha, día, mes, año, y que también nos puede regalar alguna información de eventos. Aquí, como les mencioné anteriormente, en esta parte de las funciones extendidas, que es technical, podemos mirar la parte de los historiales, que está acá. Ahí encontramos los sensores de oxígeno y flujo calibrados, qué fecha, qué día y demás parámetros. Si queremos descargar algunas gráficas, esta opción nos lo permite para luego poder descargar los datos en una USB. Listo, muchachos, eso es todo. Espero que la información aquí dada pues les sea de gran utilidad. Esperamos que sus dudas sean aclaradas. Si tienen dudas, pues dejamos aquí la información de DaVinci. Lo que queremos es que nuestros futuros colegas aprendan del manejo y el uso debido de las configuraciones de los ventiladores de manera técnica, y esperamos que a futuro podamos ya ejercer nuestras prácticas formalmente. Les agradecemos por su atención y estamos para servir a nuestros colegas. Muchas gracias.